Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Pero ¿por qué se me sale del cuadro? Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Bueno, nos toca hoy día revisar la segunda guía de desarrollo para trabajo en casa. La guía es sencilla, es solo realizar una actividad que tenga relación con el texto que les propongo a continuación para leer. Es un texto de un filósofo austriaco de apellido Popper, ya muerto ya, sí, lamentablemente. Eh, y el fragmento que les propongo para su lectura es un fragmento que proviene del texto titulado Cómo veo la filosofía. Eh, Vamos a leer en conjunto estos pequeños 4 párrafos para que posteriormente ya al final de la lectura anunciemos un poco de lo que trata la actividad. Dice, todos los hombres y todas las mujeres son filósofos, o permítasenos decir, si ellos no son conscientes de tener problemas filosóficos, tienen, en cualquier caso, prejuicios filosóficos. Anotemos eso que es importante porque tiene relación directa con la pregunta que vamos a presentar al final de la lectura. La mayor parte de estos prejuicios son teorías que los humanos inconscientemente dan por sentadas o que han absorbido de su ambiente intelectual o de la tradición. Ojo también con eso, son teorías, fíjese, no estamos hablando de los prejuicios filosóficos, son teorías que inconscientemente, ojo con eso también, dan por sentadas, es decir, asumimos, o que han absorbido de su ambiente intelectual o de la tradición. Cuando decimos que dan por sentadas, es que al parecer no hay un proceso de reflexión de por medio para poder tomar esas ideas o esos prejuicios filosóficos, esas teorías como verdaderas. Continúo. Puesto que pocas de estas teorías son conscientemente sostenidas, constituyen prejuicios en el sentido de que son sostenidas sin examen crítico. Ahí está la clave. Esa es la clave del desarrollo de la actividad. Ojo con lo que estoy diciendo acá. Entonces vamos a entender a los prejuicios como teorías que al parecer hemos aceptado sin un examen crítico. Teorías que aparecen acá siendo aceptadas sin un examen crítico. Por eso son prejuicios, fíjese. Prejuicios. Entonces, continuamos y repetimos el segundo párrafo. Dice, puesto que pocas de estas teorías son conscientemente sostenidas, constituyen prejuicios en el sentido de que son sostenidas sin examen crítico, incluso a pesar de que puedan ser de gran importancia para las acciones prácticas de la gente y para su vida entera. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que al final cuando aceptamos estas teorías, estas ideas de forma inconsciente, es porque al parecer no somos capaces de entregarle o generar un examen crítico de ellas. Y cuando no lo hacemos, o bien lo hacemos quizás, estas ideas pasan a formar parte de nuestra forma de ver el mundo. ¿Ya? Y cuando hablamos de la forma de ver el mundo, estamos hablando generalmente de la forma de actuar en el mundo. ¿Ya? Es decir, nos dejamos guiar por estas teorías al momento de actuar y decidir qué hacer. ¿Ya? Tercer párrafo dice, una justificación de la existencia de la filosofía profesional, aquella que se estudia en la universidad y permite ser filósofo o bien profesor de filosofía, reside en el hecho de que los hombres necesitan que haya quien examine críticamente estas entendidas e influyentes teorías. Al parecer, la tarea del filósofo de la filosofía es examinar críticamente esas teorías, que la mayoría de las personas al parecer las asume inconscientemente, es decir, traducción, sin examen crítico. Por lo tanto, lo que hace la filosofía específicamente es dedicarse a examinar críticamente y conscientemente aquellas teorías que guían nuestra acción en el mundo. Cuarto párrafo. Toda filosofía debe partir de las dudosas y a menudo perniciosas, ¿ya? Eso quiere decir peligrosas, dañinas, concepciones del sentido común acrítico. ¿Ya? Cuando estamos hablando de acrítico es que no tiene crítica. Recuerde que cuando le explico en clases que esa A que aparece antes de la palabra crítico viene del griego que significa
privativo de algo, es decir, esto se llama una alfa privativa. Por tanto, lo que quiere decir la palabra acrítico es sencillamente sin crítica, ¿ya? Entonces, dice, repito, toda filosofía debe partir de las dudosas y a menudo perniciosas concepciones del sentido común acrítico. Su objetivo es el sentido común crítico e ilustrado, una concepción más próxima a la verdad y con una influencia menos perniciosa sobre la vida humana. Al parecer, la filosofía debe de alguna manera, a través de su crítica, acercarnos un poquito más a la verdad, con el fin de que no sean tan peligrosas esas teorías que muchas veces las aceptamos sin criticar, es decir, sin pensar. Eh, la palabra criticar, yo les he enseñado a ustedes que proviene de la palabra cribar, que se puede entender, veamos acá, fíjese, un sinónimo, cernir, filtrar, tamizar, acá aparece filtrar, ¿ya? Y tiene que ver con el hecho de alguna forma filtrar, colar las cosas que nos dicen. Por tanto, criticar no significa criticar negativamente, significa tan solo filtrar aquello que nos dicen. ¿Y qué es lo que nos dicen muchas veces? Teorías que al parecer no comprobamos su veracidad. Entonces, ¿de qué trata la actividad? Es la siguiente. Señale y analice tres prejuicios, ¿ya? Cosas que a usted al parecer le han dicho desde su infancia o inclusive hoy día en la actualidad sobre cómo es el mundo, ¿ya? Que a su entender dirigen o han dirigido el esquema vital de una sociedad, es decir, que regularmente han guiado las acciones de las personas dentro de una sociedad, ¿ya? En cada uno de estos prejuicios, que son tres, que tengo que nombrármelos, cada uno expláyese en no menos de 7 líneas y redacte su impresión considerando una sintaxis adecuada y clara. Por ejemplo, eh, cuando muchas veces se nos ha explicado acerca de la realidad de ciertos... A ver, hablemos del fantasma, imaginemos. Hay gente que en distintas partes del mundo le entrega cierta realidad a los fantasmas, ¿ya? Cosas que al parecer no se ven, no se sienten, pero que para algunas personas y culturas, ojo, ojo, cuando estoy hablando de cultura, estoy hablando justamente de esto, aquí cuando ponemos sociedad, pongamos cultura también. En ciertas culturas, las ánimas, los fantasmas, esas medias espiritistas, tienden a, de alguna forma, a entregarle una cierta realidad y una cierta relación con la vida cotidiana de las personas. Hay culturas que incluso son devotas de estas apariciones al parecer y generan de alguna manera un cierto tipo de comportamiento y un cierto tipo de costumbre. Dado el hecho de que en algunos países la ciencia ha avanzado, ya, eh, y la filosofía también tiene su rol dentro de ella, esta forma de ver las cosas, es decir, el entender que los fantasmas existen y deben de guiar de alguna manera la vida de las personas, las almas en pena, ¿ya? En algunas culturas, como les nombré recién, son re importantes, pero al parecer para nosotros, que vivimos en Occidente y que creemos y tenemos fe en la ciencia, no es tan así. Hemos ya comprobado al parecer de que no existen, hemos criticado, hemos filtrado la información, la hemos comprobado, la hemos verificado y al parecer esas cosas que dicen que son fantasmas, almas en pena, espíritus, no son tal, no son reales, ¿ya? Y no debiesen de alguna forma guiar inclusive nuestras acciones. Es decir, no debiésemos ni siquiera de temerles, ¿ya? Entonces la idea es que usted vaya buscando tres prejuicios, no sé si parecidos, pero algo similares, ¿ya? A lo que yo acabo de decirle. Y esos, cada uno de ellos, usted intente justificar el por qué los eligió y cómo de alguna manera esos prejuicios han de alguna forma influido en la sociedad o en la cultura. Hay distintos y hay muchos. De seguro, quizá usted ya tiene alguno en mente. Bien, esta es la segunda guía. Si hay alguna duda, usted ya sabe que tiene que remitirse al correo que al parecer la profesora Becky les envió a sus apoderados. Y el horario al parecer que me asignaron es
el día viernes de 8, no, perdón, de 9 a 1. Así que el día viernes voy a estar atento en el correo recibiendo las inquietudes y las preguntas a propósito de la actividad. ¿Ya? Que estén bien, cuídense mucho, un abrazo.